Karen, Nayeli, Sandra, bienvenidas a esta primera sesión de espacios abiertos de nuestra semana número 3 de nuestro módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y en esta semana estamos revisando nuestros recursos de nuestra unidad número 3, los seres vivos. Además de ello, es importante vamos a hacer entrega de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6, la nutrición. Particularmente en esta semana, considero que nuestras actividades integradoras son sencillas, más no simples. En esta semana al menos nos vamos a olvidar de andar haciendo videos o presentaciones. Únicamente hay que entregar trabajos en Word, pero es muy importante que ambas actividades lo contestemos con nuestras propias palabras de lo que nosotros estamos integrando ya en lo aprendido en nuestra actividad integradora número uno perdón, en nuestra semana número uno y nuestra semana número dos. En la semana número uno nosotros conocimos acerca de lo que es la estructura de la materia. En la semana número dos conocimos lo que es la energía, sobre todo diferentes tipos de energía. Y en esta semana vamos a integrar, vamos a ver la relación que existe entre materia sobre todo sistemas vivos. Por ello es muy importante que nosotros lo describamos con nuestras propias palabras. Y vamos a iniciar con esta sesión, la cual se está llevando a cabo en esta plataforma Zoom, donde prefiero que tomen directamente el audio para poder realizar sus preguntas, o bien que escriban por medio del chat de esta plataforma. Se está generando una... Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. A ver. Hola. ¿Me escucho mejor? Hola. Chicos, por favor. Bien. Muchísimas gracias, Karen. Si se llega a presentar problemas con el audio, por favor, adviértanme para hacer la corrección. Les mencionaba, entonces, que las actividades integradoras de esta semana son sencillas, pero eso no quiere decir que sean simples. Nosotros tenemos que integrarlo.
Lo que ya aprendimos en nuestra semana número 1, que fue la estructura de la materia, lo que aprendimos en nuestra semana número 2, que fue energía y los tipos de energía, y lo vamos a integrar en esta semana dentro de lo que son los sistemas biológicos. Ahora bien, en el video, perdón, en el video, estoy generando un video, el cual lo subiré a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir las dudas que se lleguen a presentar en la revisión del video en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Ahora bien, eh, gracias. El propósito o los aprendizajes, el propósito formativo ya lo hemos repetido y estamos hablando. Y de hecho, en esta semana tenemos que integrar ese propósito formativo. En esta semana nosotros los aprendizajes van a ser que conozcamos la relación entre la materia y la energía, pero en sistemas biológicos, no en esa materia inerte. Entonces vamos a aprender a diferenciar las características que tienen los organismos vivos que esos seres no vivos no tienen. Exploraremos los procesos vitales que tienen los seres vivos y también los diferentes tipos de nutrición que tienen los diferentes tipos de seres vivos. Vamos a reflexionar de cómo es que todos los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Así es que ya aprendimos parte de la química, aprendimos parte de lo que es la física. Vamos a aprender en esta semana un poco de biología, un poco de ecología, un poco de nutrición, incluso de aspectos bioquímicos. Y todas estas son ciencias experimentales. Y recuerden que nuestro propósito formativo es establecer lo que es el pensamiento científico que desarrolla las ciencias experimentales y es lo que nosotros estamos viendo. ¿Cómo? Explicándolo con nuestras propias palabras en lo que son nuestras actividades integradoras. Ahora bien, ¿existe alguna duda en particular de la actividad integradora número 5, de nuestra actividad integradora número 6? O de los recursos que ustedes están revisando de esta semana, o arrancamos con lo que tenía planeado para la sesión del día de hoy. Vamos a arrancar con lo que es la sesión del día de hoy y bueno, nuestra actividad integradora número 5 llamada Los seres vivos. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que es algo muy importante. Vamos a comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos que existen. Para ello, nosotros vamos a entregar un documento en Word con cada uno de los rubros que se nos está solicitando y para ello es importante que nosotros conozcamos las características de los seres vivos, 8 características fundamentales, 8. Los seres vivos tienen más características, claro que sí, pero entre todos los seres vivos compartimos 8 características fundamentales. Comprender los procesos vitales e identificar la existencia de organismos unicelulares. Para ello vamos a entregar un documento en Word en el cual nosotros vamos a describir las características de los seres vivos, los procesos vitales, las diferencias entre organismos unicelulares y pluricelulares y ejemplos de organismos unicelulares y también de pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica. Y para aquí vamos a precisar varios tópicos que quizá hemos pasado por alto hasta el día de hoy que abordemos esos puntos, sobre todo por los organismos pluricelulares que a veces se nos complica. Realmente los utilizamos en la industria farmacéutica, creamos medicamentos con organismos pluricelulares, pues de hecho los hemos utilizado y que es como les mencionaba, tal vez no lo percibíamos y hoy vamos a explicar el por qué. Para la entrega de nuestra actividad integradora número 5, vamos a realizar una portada que contenga nuestros datos de identificación y el título de nuestro documento. Posteriormente, vamos nosotros a crear una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras. Karen, ¿tiene duda acerca de este primer punto de nuestra actividad integradora 5? Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta tabla? Vamos a colocar, vamos a describir con nuestras propias palabras las 8 características fundamentales que tienen todos los seres vivos en común. Todos presentamos estas 8 características.
Eh, Algo muy importante, lo vamos a describir de forma breve y precisa cada una de estas características. Después vamos a colocar una imagen que nosotros vamos a buscar en internet y que sea apropiada para esa característica, ¿ok? Es decir, por cada característica vamos a buscar una imagen que sea representativa o que nos ilustre esa característica, además de describirla de forma breve y precisa cada una de esas características. Después vamos a describir en un párrafo de 8 o 10 renglones los procesos vitales y su relación. Vamos a elaborar también un cuadro en el cual vamos a enlistar, ojo aquí, 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. No ejemplos, aquí son características. Después vamos a mencionar tanto un organismo unicelular como un organismo pluricelular y aquí debemos de tener mucho cuidado. Los organismos pluricelulares algunas veces los confunden con unicelulares, sobre todo algunos hongos. Existen tanto hongos unicelulares como hongos pluricelulares. Lo que es Saccharomyces cerevisiae no es un organismo pluricelular, es organismo unicelular y corresponde a lo que es un hongo. Sí, ¿de dónde? De las imágenes que nosotros busquemos en internet, por supuesto que las vamos a referenciar, a menos de que sean de uso libre. Si no son de uso libre, si tomamos nosotros la imagen, debemos de colocar la referencia de dónde la estamos tomando nosotros. Ahora también, para terminar esta actividad, nosotros vamos a elaborar una conclusión de media cuartilla explicando con nuestras propias palabras la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Y vamos a guardar nuestro documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI15. ¿Cómo hacemos si las imágenes, son de uso libre, no es necesario referenciarlas? Existen diferentes portales de Internet en las cuales las imágenes son libres y advierten que son de uso libre, son de dominio público, como si usted tomara una fotografía. Si usted la toma de un portal porque le gusta, usted puede hacer uso de esa imagen siempre y cuando coloque la referencia de dónde la está tomando. Ahora bien, ¿cuáles son esas características o propiedades de la vida? ¿Cómo diferenciamos a un organismo vivo de un organismo que no lo es? Hay organismos que parecen estar vivos, pero no tienen estas 8 características. Además de que la materia inerte también posee características que tienen los seres vivos, pero no son tan complejas. Vamos a ver cada una de estas características fundamentales, ¿ok? Porque los seres vivos poseen más características, claro que sí, pero no todos los seres vivos tienen las mismas características y las características que vamos a ver hoy son comunes a todos los seres vivos, sin importar si pertenecen al reino de las plantas, de los animales, de las bacterias, de protozoarios, si son unicelulares o pluricelulares, todos los seres vivos poseen estas características. La primera característica es estructura, ya que los seres vivos están altamente organizados, ya que tienen partes especializadas y coordinadas. Por ejemplo, yo tengo aquí una engrapadora y también posee una estructura y tiene partes coordinadas y especializadas para poder engrapar lo que son las hojas. Pero esto no es un ser vivo. Tiene una característica de los seres vivos y todos los seres vivos tenemos estructura, pero también los seres no vivos o la materia inerte posee una estructura, pero es muy simple. La estructura de los seres vivos es bastante compleja. Los seres no vivos también tienen una organización. Por supuesto que sí, tienen partes móviles. Los átomos de este metal del que se echa la engrapadora tienen una organización, pero los seres vivos tienen una organización muchísimo más compleja. Partiendo de la unidad fundamental de lo que es la vida y de la unidad biológica, que es una célula, las células poseen muchas partes coordinadas y especializadas. Existen seres que están formados por una sola célula y esos organismos se llaman seres unicelulares e incluso son muy complejos. Contienen diferentes estructuras, contienen diferentes organelos, contienen diferentes partes motrices, responden a muchos estímulos del medio ambiente,
son muy complejos. Ahora también existen dentro de ese nivel de organización organismos que son pluricelulares. Los organismos pluricelulares están hechos de muchísimas células, al menos de dos o más células. Y si una sola célula es compleja, los organismos que están formados por muchas células son todavía más complejos. Y vamos a ver a detalle este nivel de organización, particular para lo que son los organismos vivos. Pero los seres vivos entonces poseen una estructura y una organización. Sí, pero también la materia inerte. Así es que son características que compartimos. A partir del metabolismo ya vemos características que la materia inerte, los seres vivos no poseen. ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que se llevan a cabo en los seres vivos. A ese conjunto de reacciones químicas se le va a llamar reacciones biológicas. ¿Y por qué son tan importantes? Porque estas reacciones biológicas llevadas en el metabolismo le permiten a los seres vivos el mantenimiento celular, un crecimiento y desarrollo, una reproducción y sobre todo el obtener energía para llevar a cabo estos procesos. ¿De dónde se obtienen este tipo de energía? A partir de los nutrientes o a partir del medio ambiente. Para ello es importante clasificar nosotros el metabolismo. Las reacciones biológicas que nos ayudan a obtener energía del medio o a partir de los nutrientes o de los alimentos que nosotros ingerimos, le vamos a llamar un proceso catabólico. El proceso catabólico, nosotros podemos extraer energía de todas esas sustancias que nosotros consumimos. Y la otra parte del metabolismo, que se llama anabolismo, le permite a los organismos vivos el crecer, el desarrollarse, ese mantenimiento celular. Por ejemplo, yo ya soy una persona adulta, yo ya no estoy en crecimiento, pero sigo en un mantenimiento celular. Sigo descamando mi piel, mis uñas siguen creciendo, mi cabello sigue creciendo. Entonces, esa parte del metabolismo que me permite este mantenimiento celular y continuar con mis procesos biológicos, le vamos a llamar anabolismo. Pero para que se lleven a cabo estas reacciones se necesita energía. Así es que esta es otra parte del metabolismo, que es el catabolismo, que nos permite extraer energía a partir de nuestros alimentos. Y aquí, esta característica solamente la tienen los seres vivos, la materia inerte no la tiene. Si le hace falta una sola característica a un ente, entonces ya no es considerado un ser vivo. Estas 8 características son fundamentales para todos los seres vivos. Los seres vivos también presentan lo que es una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad de mantener en equilibrio nuestro ambiente interno respecto de lo que ocurre en el exterior. Por ejemplo, ahorita ya nos estamos acercando en el verano en nuestro país y generalmente en verano utilizamos ropa más holgada, ropa de algodón. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura ambiente puede crearnos problemas rompiendo este proceso homeostático. Eh, si tomamos como base, por ejemplo, un ser humano. La temperatura corporal de un ser humano ronda los 36,5 grados, los 37 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura interna empieza a aumentar? Empezamos a presentar una febrícula, nos empezamos a sentir mal, quizás sentimos debilidad, dolor de cabeza. Esto con un solo grado más que aumente nuestra temperatura corporal. Si sigue aumentando nuestra temperatura a 39, 40 grados, entonces estamos presentando una fiebre. Nos duelen nuestras articulaciones, nos sentimos mal, no tenemos energía. ¿Por qué? Porque se está rompiendo ese equilibrio térmico de nuestro cuerpo. Si nuestra temperatura rebasa los 40 grados, a los 41 42, estamos presentando problemas febriles bastante severos y podríamos perder la vida. ¿Por qué? Porque estos procesos rompen su equilibrio y ya no estamos en un balance de, en ese margen de temperatura donde se llevan a cabo nuestras reacciones químicas. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo que pasa en invierno? En invierno nos abrigamos para no perder ese calor corporal. ¿Qué es lo que pasa si nuestra temperatura empieza a descender a los 36 grados, a los 35?
empezamos no a presentar fiebre, sino a presentar hipotermia. Y entonces nuestro cuerpo va a reservar el calor que nosotros creamos para nuestras funciones más importantes, por lo cual empieza un cese de circulación sanguínea principalmente en nuestras extremidades y podemos perderlas. Y si sigue disminuyendo la temperatura, también podríamos morir. Y eso es cuando nosotros hablamos de la temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa si nosotros no nos hidratamos correctamente? Y sobre todo ahorita en verano. Nosotros tenemos mecanismos de regulación de esa homeostasis. Si ahorita en pleno verano nos ponemos a trabajar en el exterior, hacemos un trabajo muy extenuo, nos ponemos, no lo sé, a realizar un deporte muy desgastante y no nos hidratamos de forma correcta, podemos sufrir una deshidratación. Es decir, los niveles hídricos dentro de mi cuerpo ya no están regulados y entonces podría incluso perder la vida. Pasan en condiciones semejantes con otros procesos, por ejemplo, en nuestros procesos osmóticos, nuestros procesos de presión. Permítanme un segundo, por favor. Perdón, les comentaba, con nuestros procesos de presión interna, procesos osmóticos, balance de nutrientes, si se pierde el balance, perdemos esos procesos homeostáticos y podríamos enfermar o incluso podemos morir. Los seres vivos entonces presentamos lo que es una homeostasis. La materia inerte no. Una roca no necesita una temperatura apropiada ni una presión apropiada, no va a cambiar, no sufre ante estos cambios internos. Los seres vivos sí. Los seres vivos también presentamos un crecimiento regulado. Nuestras células aumentan para hacer una división celular, ya sea para el crecimiento, para nuestro propio mantenimiento o para procesos reproductivos. Si nosotros, por ejemplo, con las plantas, eh, tenemos una semilla, la procuramos para que ésta germine, se crea el germen, se crea una plántula, se crea un arbusto, tal vez sea un árbol leñoso, entonces se crea un árbol y empieza con un crecimiento regulado. Los lobos nacen como pequeños cachorros, se convierten en lobeznos hasta entrar en una etapa de adultez. Los seres humanos pasamos por diferentes etapas como neonatos, como infantes, niños, pasamos por una pubertad, por una adolescencia y hasta que llegamos a una etapa adulta. Así es que también presentamos un crecimiento regulado. Por más que yo procure mi engrapadora, no va a crecer. No necesita procesos de regulación homeostáticos. Estas características son propias de los seres vivos. Los seres vivos también presentan una reproducción. La reproducción que se lleva a cabo, los, los seres vivos tienen un tipo o tienen dos tipos de reproducción, lo que puede ser una reproducción sexual y una reproducción asexual. La reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales, es decir, un organismo padre y un organismo madre, pero existen seres vivos que se reproducen de forma sexual. Por ejemplo, tomando como base a las bacterias, a partir de una bacteria madura, empieza un proceso de división celular y a partir de una célula se dividen en dos, dando origen a dos células hijas. Y esta es la forma en cómo se reproducen. En el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los animales, como incluyendo al ser humano, se necesita un organismo macho y un organismo hembra que donen cada uno de estos células germinales, células haploides, las cuales por medio de una conjugación sexual dan origen a un nuevo ser vivo.
¿Por qué digo que la mayor parte de los animales? Porque existen algunos animales que se reproducen de forma sexual. Por ejemplo, lo que son las estrellas de mar. Si nosotros tuviéramos una estrella de mar y la partiéramos exactamente a la mitad, a partir de cada uno de estos fragmentos podrían desarrollarse dos estrellas de mar. Son, casos especiales que se presentan en los animales en los cuales se pueden reproducir de forma sexual también. No así en el reino vegetal, con las plantas. Las plantas se reproducen de forma sexual, pero también pueden reproducirse de forma sexual y tal vez esto es lo más común que nosotros hemos hecho en nuestro entorno. Tal vez imaginen que alguno de nuestros vecinos tenga un manzano, un árbol de manzanas que dé muchos frutos y a nosotros nos gustaría también tener uno. Posiblemente lo podamos reproducir por forma de estaca, es decir, cortamos una rama de este árbol, la procuramos, la sembramos, le damos los cuidados y a partir de esta rama puede surgir un nuevo árbol. O también si utilizamos nosotros una técnica de esqueje. No obstante, las plantas también tienen estos gametos sexuales, tanto masculino como femenino, llevando a cabo el proceso de polinización, que es un proceso de reproducción sexual. Organismos como las plantas son muy versátiles, pueden tener estos dos sistemas de reproducción, o bien como en las bacterias que se reproducen de forma sexualmente, o el ser humano, que la forma de reproducción es una forma de reproducción sexual. Los seres vivos también presentan lo que es una irritabilidad o respuesta. Estos, esta irritabilidad que presentan los seres vivos es un factor de respuesta hacia los estímulos que ocurren en nuestro medio ambiente. Por ejemplo, ustedes en pantalla les puse una animación, tal vez ustedes tengan alguna de estas plantitas en las cuales cuando uno las toca, los foliolos o sus hojitas inmediatamente se pliegan. Es un mecanismo evolutivo de las plantas, tal vez la planta esté diseñada para en cuanto se pose una oruga para evitar ser devorada, se pliegue para que no tenga una sustentación o donde sustentarse la oruga y devorarse las ramitas. O conocemos tal vez alguna planta como el girasol que a lo largo del día va siguiendo, va y tiene un movimiento siguiendo al sol para captar la mayor cantidad de energía solar. O pasa con nosotros, imaginen que vamos caminando hacia nuestra casa y vamos pasando frente a un cerco donde del otro lado se encuentra un perro muy agresivo y cuando vamos pasando nos ladra de repente. Tal vez nosotros gritemos, saltemos o salgamos corriendo como un mecanismo de respuesta o llegando a casa, alguno de nuestros familiares o algún amigo se esconde detrás de la puerta y brinca de repente y tal vez nos desmayemos, salgamos corriendo o gritemos. ¿Por qué? Por esa respuesta hacia los estímulos de nuestro medio ambiente. O peor aún, ¿qué tal si son tan despistados como su asesor virtual? Yo a veces en las mañanas salgo corriendo y se me olvida que el comal donde calenté mis tortillas en la mañana está caliente, lo tomo directamente con la mano y mi primera respuesta es gritar y soltarlo para no provocar más daño en mi piel. Esas son formas de irritabilidad o respuesta que presentan los seres vivos. Aquí voy a hacer una acotación un poco, bueno, muy importante, como el caso de los virus. Los virus tienen una capacidad para reproducirse, tienen una capacidad vírica, pero para poderlo hacer necesitan forzosamente infectar a una célula. Los virus tienen esa capacidad de reproducirse, tienen una estructura bastante compleja y un nivel de organización. Se reproducen, pero los virus no tienen un metabolismo. Los virus no tienen una irritabilidad o respuesta. Los virus no presentan una homeostasis. Es decir, los virus son entes que no están vivos. Los virus no pueden morir. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, de bacteriana, que tenemos una infección bacteriana, tomamos un, un antibiótico para podernos curar, una sustancia que elimine a esas bacterias, porque son organismos vivos. Pero en el caso, cuando nosotros tenemos una enfermedad vírica,
Nosotros no podemos tomar antibióticos porque los virus no están vivos. Tomamos otro tipo de medicamentos que contrarresten los efectos de los virus. Pueden tener algunas características, como en el caso de los virus o los priones, algunas características de los seres vivos, pero no lo son. Finalmente, los seres vivos tienen una adaptación, es decir, los seres vivos se adaptan al medio, los seres vivos se integran dentro de poblaciones y estas poblaciones se integran dentro de comunidades. Y cuando existe competencia en el medio, puede surgir lo que es la evolución, y esa también es otra característica de los seres vivos. Nosotros a diario convivimos con muchos otros seres vivos, tal vez los tengamos de mascotas, como un perro, un gato, una tortuga o un pez. Tal vez en las paredes de nuestra casa ya hayan corriendo alguna que otra lagartija. O por más que limpiemos nuestra casa, ya cuando nos disponemos a descansar, vemos que ya se metió alguna mosca, un insecto, un arácnido, que esté por ahí una araña. O en la mañana que nos despierten el, el canto de las aves que se posan en los cables de luz o en árboles que estén en la calle o en nuestra casa. Vivimos dentro de otras poblaciones con otros seres vivos. Afortunadamente, la competencia que originó la evolución en los primates que dieron origen al ser vivo, hoy en día, gracias a otras características que tienen los humanos, hacen que no tengamos una competencia en el medio, pero ello es una otra característica de los seres vivos. Ahora bien, los seres vivos, sin excepción alguna, realizan funciones muy indispensables para lo que es el mantenimiento de la vida. Estos son procesos vitales y los procesos vitales son la nutrición, el transporte de sustancias, una respiración, el metabolismo y la reproducción. Recuerden, la parte del metabolismo, el metabolismo es un conjunto de reacciones biológicas que nos permiten crecer y obtener energía de nuestro medio ambiente. El metabolismo se acopla con otros procesos vitales, por ejemplo, con lo que es la respiración. La respiración, existen diferentes formas de cómo respiran los seres vivos. Existen organismos que son aerobios, como el ser humano, y organismos anaerobios, como lo pueden ser algunas de las bacterias. La forma de los seres vivos que son aerobios, también existen muchas formas de cómo respiramos. Por ejemplo, los peces, los insectos y los seres humanos, los lobos y los elefantes, las ballenas, necesitamos oxígeno para respirar, solo que lo encontramos en diferentes medios. Las ballenas, los elefantes y los humanos respiramos el oxígeno que esté en el aire. El aire es una mezcla de gases que contiene entre el 22 y 23% de oxígeno y tenemos un sistema pulmonar para poder respirar. Los peces también respiran oxígeno, pero ¿dónde se encuentra este oxígeno? Se encuentra disuelto en el agua, ya sea agua salada como en el mar o agua dulce como en los lagos o los ríos. Ellos no tienen pulmones, tienen otros órganos muy importantes que le permiten tomar el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua. Eh, eh, pero los peces también respiran oxígeno como nosotros, solo que tienen diferentes órganos para poder tomar esta sustancia y completar este ciclo respiratorio. Ahora bien, el caso de por ejemplo, los insectos. Los insectos no tienen branquias como los peces, no tienen pulmones como los lobos o las jirafas. Los insectos tienen un sistema que se llama traqueal para poder respirar, que son una serie de túbulos que se encuentran en el abdomen que por movimientos musculares transportan el aire y ese oxígeno hasta los órganos y las células donde se necesite. Esa es una forma en la cual llevan a cabo la respiración, entendiendo que la respiración es un proceso que culmina con el metabolismo, en lo que ocurren reacciones de oxidación y de reducción. Ahora bien, lo que acabo de describir son organismos aerobios. Necesitan y necesitamos oxígeno para poder completar este proceso de respiración, pero también hay organismos que son anaerobios. Para estos organismos, como puede ser en el caso de algunas bacterias y principalmente patógenas, el oxígeno es muy tóxico para estos seres vivos, para estas bacterias. Eh,
Estos organismos completan sus procesos respiratorios utilizando algunas otras sustancias, metano, procesos de oxidorreducción como el nitrógeno atmosférico para reducirlo a nitrógeno amoniacal o nitritos o procesos de oxidación como los ocurren con el hierro. Son diferentes formas y sistemas y órganos que son implicados en los procesos de respiración. Dentro de esos procesos vitales también existe un transporte de sustancias. Este transporte de sustancias es debido a que eh, los, los seres humanos tenemos diferentes sistemas de órganos que nos permiten transportar sustancias, ya sean sólidos, sean líquidos o sean gaseosos. Por ejemplo, transportamos oxígeno que está en el aire por medio de nuestros pulmones y exhalamos dióxido de carbono y vapor de agua por medio de un intercambio gaseoso. Y estamos transportando sustancias. En nuestra sangre se transportan nutrientes, se transportan proteínas. Nuestra sangre existe un plasma y está en un seno líquido. Y también excretamos nosotros sustancias que no necesitamos, sustancias sólidas como nuestras heces fecales, sustancias gelatinosas que se vuelven sólidas, por ejemplo, parte de nuestras mucosas o lo que llamamos mocos, y eso es parte de un transporte de sustancias. Los seres unicelulares como las bacterias o algunos hongos, las arqueas, también llevan a cabo un proceso de transporte, pero este se lleva a cabo a través de las membranas por diferentes sistemas. Ahora bien, también dentro de estos procesos vitales existe lo que es la nutrición. El proceso de nutrición también se tiene que clasificar de acuerdo a los organismos. Existe lo que es una nutrición autótrofa y una nutrición heterótrofa. ¿Y a qué se refiere ello? Y esta parte es muy importante para nuestra actividad integradora número 6. La nutrición autótrofa corresponde a aquellos organismos que son capaces de sintetizar absolutamente todo lo que necesitan. ¿A partir de qué? A partir de nutrientes inorgánicos y gases que se encuentran en nuestro medio ambiente. ¿Y de dónde llevan a cabo o de dónde captan esta energía? Pues a partir de órganos especializados que tienen dentro de sus tejidos o dentro de sus células. Todas las plantas, todas, sin excepción alguna, son organismos autótrofos. Tienen la capacidad de sintetizar absolutamente todos los componentes que necesitan. ¿De dónde toman energía? A partir de la luz, generalmente de la luz del sol. Y a partir de nutrientes o inorgánicos, como el agua y los minerales que se encuentran en el suelo, son capaces de iniciar esos procesos de reacciones biológicas para capturar el dióxido de carbono que se encuentra en el ambiente y a partir de este crear todas las sustancias que se necesitan. Todas estas biomoléculas orgánicas de las cuales hablaremos para nuestra actividad integradora número 6, las cuales son lípidos, proteínas, ácidos nucleicos y lo que son carbohidratos. ¿Y qué pasa? Estos son organismos autótrofos. Los organismos heterótrofos, como el ser humano, los lobos, los leones, los elefantes, los peces, nosotros no tenemos esa capacidad de sintetizar absolutamente todo lo que necesitamos. Sí podemos sintetizar algunos de esos nutrientes, pero no todos. Como no podemos sintetizarlos, entonces necesitamos alimentarnos de otros seres vivos. Por ejemplo, el ser humano consume plantas, consume frutas, legumbres, verduras, consume carne, consume otros tipos de productos, consume incluso microorganismos. ¿Por qué? Porque necesita consumir esas moléculas ya preformadas a las cuales nosotros les vamos a llamar nutrientes para satisfacer la demanda de todas esas moléculas que nosotros necesitamos. ¿Y para qué las necesitamos? Para nuestro mantenimiento, para nuestro desarrollo y para poder crear esa energía. ¿Ok? Dentro de los procesos de reproducción, como acabo de explicar, la reproducción puede ser sexual o asexual. La reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales mientras que la reproducción asexual, a partir de un organismo se pueden crear dos o más. ¿Por qué dos o más? Expliqué hace un momento, por ejemplo, en el caso de las bacterias. Las bacterias se reproducen por un tipo de reproducción asexual característico que se llama fisión binaria.
Binaria, ¿por qué? Porque a partir de una célula se crean dos células nuevas. Pero, por ejemplo, a partir de los hongos unicelulares tienen otro tipo de reproducción asexual también muy importante, como lo es los procesos de gemación. Y dentro de este tipo de procesos, los hongos también se pueden reproducir de forma sexual. Recuerden, para una reproducción sexual se necesitan dos organismos parentales, un macho y una hembra. En las plantas que son dioicas también existe este proceso. Existen plantas que son machos y plantas que son hembras, o bien de plantas que contienen ambos gametos en los cuales les ayudan a esa reproducción sexual. Vamos a centrarnos más a las características de los seres vivos. Los seres vivos, todos los seres vivos estamos formados en proporción de los mismos bioelementos. ¿Cuáles son estos bioelementos principales? Son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Todos en proporción estamos formados de esos mismos bioelementos, no en la misma cantidad. Por ejemplo, una pequeña bacteria como lo es Escherichia coli está formada en proporción con los mismos componentes que un elefante. Claro que en cantidades diferentes. Un elefante pesa toneladas, mientras que una bacteria pesa nanogramos. Pero la proporción de estos bioelementos es la misma. Estos bioelementos, cuando reaccionan consigo mismo, van a formar biomoléculas muy importantes que van a formar la estructura de los seres vivos y las estructuras celulares, las cuales son las proteínas, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y los lípidos, que son constituyentes de nuestros orgánulos celulares. En el caso de los seres vivos son seres bastante complejos y veamos ese nivel de organización. Nosotros ya conocimos la estructura de los átomos y sabemos que esos átomos determinan cada uno de esos elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica. Cuando los elementos reaccionan entre sí, forman compuestos y forman moléculas. En el caso de los bioelementos, van a formar biomoléculas y las biomoléculas van a estructurar lo que son los orgánulos celulares. Diversos orgánulos celulares conforman lo que es una célula. La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. Y a partir de una célula que es independiente y funcional, tenemos lo que es un organismo unicelular, como las bacterias, como arqueas, como algunos hongos. Para aquellos organismos que están formados por dos o más células, son organismos pluricelulares. Y cuando estas células tienen una función específica, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos se acoplan con otros órganos formando sistemas de órganos. Todos estos sistemas de órganos se acoplan para formar un organismo muy complejo, como es un organismo pluricelular. Como un lobo, como un camello, un burro, una iguana. En el caso, por ejemplo, dentro de estos sistemas de órganos, al menos porque los conozco, porque siempre he sido humano, los humanos tienen muchos sistemas de órganos. En estos sistemas de órganos se cuentan con órganos que son especializados para cada uno de estos sistemas, pero también con otros órganos que juegan un papel muy importante para la comunicación entre estos sistemas de órganos. El ser humano contiene un sistema esquelético, un sistema muscular, un sistema digestivo, un sistema nervioso, un sistema reproductor, un sistema respiratorio, un sistema digestivo, un sistema tegumentario, un sistema hormonal y creo que me hace falta uno, y un sistema linfático que nos ayudan, por ejemplo, a todas las funciones para poder sustentar nuestros procesos biológicos, para poder sustentar nuestra vida. Y ahí vemos la complejidad de un organismo. Incluso aquellos organismos que están formados por una sola célula son bastante complejos, poseen orgánulos, algunos orgánulos que son específicos y especializados, como en el caso de las plantas que contienen sus células cloroplastos, y dentro de los cloroplastos hay unas moléculas que se llaman clorofilas que les ayudan a captar la energía del sol para poder realizar estos procesos metabólicos. Y se vuelve más interesante, pero también más complejo, incluso hablar de una sola célula. Y para ello es importante saber que existen organismos unicelulares.
De acuerdo al tipo de célula, nosotros los podemos clasificar como organismos procariontes o como organismos eucariontes. Y eso es de acuerdo al tipo de célula. Existen células que son procariotas. Este tipo de células son las células más antiguas que existen, infinidad de organismos procariotas, y son unicelulares. Son células menos evolucionadas. ¿Y por qué le llamamos menos evolucionadas? Porque no poseen un núcleo celular verdadero. En el núcleo celular, en células eucariotas, las células eucariotas son células más evolucionadas que sí contienen un núcleo. En este núcleo se encuentra lo que es el material genético. En el caso de las células procariotas, este material genético se encuentra dentro de lo que es el citoplasma, dentro de la célula, generalmente formando una sola hebra que contiene el DNA. Presentan membrana celular, pueden contar con algunos organelos, algunos especializados. Dentro de los organismos procariotas pueden existir sin oxígeno, donde tenemos organismos unicelulares. La mayoría son heterótrofos y como en el caso de las bacterias se pueden reproducir por medio de bipartición o lo que es fisión binaria. En el caso de las células eucariotas sí poseen un núcleo verdadero. Son las células que nos componen a nosotros, a las plantas, a los hongos también. Poseen un núcleo definido y dentro de este núcleo se encuentra lo que es el DNA. Pero este DNA se encuentra en estructuras llamadas cromosomas. Se puede presentar una pared celular o una membrana celular. Generalmente son aerobios, necesitamos aire para poder cumplir con este proceso de respiración. Y el tipo de reproducción celular es por mitosis y por meiosis. Existen tanto organismos autótrofos como las plantas o heterótrofos como los lobos, como los linces, y prácticamente todos los animales. Y todos los hongos también son organismos eucariotas y son heterótrofos. Así es que es importante que nosotros ubiquemos, que los ubiquemos desde ese nivel celular. Eh, en el caso de los organismos pluricelulares, como ya lo expliqué, el nivel de organización todavía es más complejo. ¿Por qué? Porque a partir de esas células se asocian para formar tejidos. Los tejidos forman órganos, los órganos forman aparatos de órganos que conforman lo que es un ser pluricelular. Todos estos órganos funcionan para la división de actividades dentro del organismo, algunos especializados y algunos otros de colaboración entre los diferentes sistemas. ¿Para qué? Para mantener los procesos vitales adecuados y los organismos vivos puedan realizar todas esas funciones fisiológicas y metabólicas de forma coordinada. Entonces, en forma de resumen, los organismos unicelulares están formados por una sola célula y existen en diferentes reinos de la naturaleza. En el reino de las bacterias, de las arqueas, de los protozoarios, en el reino de los hongos y en el reino cromista. ¿De qué tamaños van? Pueden ir desde tamaños de muy pequeños, desde micrómetros hasta algunos milímetros, pero están formados por una sola célula. Estos seres vivos pueden vivir en hábitats muy extremos. A estos se les llama, por ejemplo, organismos extremófilos, que pueden vivir en lugares muy calientes o en lugares muy ácidos o muy alcalinos. Estos no conforman estructuras complejas debido a que son organismos unicelulares, pero se pueden asociar con otros microorganismos formando colonias, pero no logran una especialización celular. En el caso de los organismos pluricelulares están formados por dos o más células. Existen dentro de los reinos como el reino de los hongos, al reino cromista, de los animales y el reino de las plantas. Van desde tamaños microscópicos, como pueden ser los tartígrados o los osos de agua, hasta el animal más grande en la superficie de nuestro planeta, que es la ballena azul. O incluso árboles. Los árboles son organismos vivos mucho más pesados que una ballena azul y pueden vivir mucho más años y ser muchísimo más grandes como las secuoyas californianas que pesan miles de toneladas, pueden llegar a, creo que hasta 100 metros de altura, si mal no recuerdo, pero también son organismos pluricelulares. Pueden vivir en hábitats extremos, generalmente están ausentes.
Existen seres pluricelulares con una alta especialización celular. ¿Por qué? Porque forman tejidos y a partir de ellos su estructura es superior formando órganos y sistemas de órganos. Esta parte, esta penúltima parte es importante. Tenemos que identificar un organismo unicelular que se utilice en la industria farmacéutica para crear medicamentos o para tratar alguna afección. Existen muchos organismos, existen algunos hongos como el Penicillium o Streptomyces, del cual se obtienen lo que son antibióticos como la ampicilina, la penicilina, el cloranfenicol, la tetraciclina. Pero también existen organismos pluricelulares. Yo en pantalla les pongo, por ejemplo, lo que es un hongo herradura. Estos viven en las costas de la península de Yucatán y también los archipiélagos que conforman Japón. Este es un organismo, es un fósil viviente, existe desde los dinosaurios. ¿Y qué característica tiene este tipo de cangrejo? Que su sangre es de color azul y contiene una sustancia que se llama hemolinfa, que es la que le da esta coloración. A partir de su sangre se pueden crear medicamentos experimentales para tratar afecciones contra el cáncer. También para los astronautas que pasan mucho tiempo en el espacio, al regresar pasan en su estadía en el espacio, sufren por una descalcificación. Los medicamentos creados a partir de la sangre de este cangrejo ayudan a que traten de recuperar esa densidad ósea que perdieron. Pero lejos de estos productos atractivos y que tal vez desconocíamos, tal vez nosotros hemos utilizado muchos organismos pluricelulares para alguna afección. Yo comúnmente cuando juego algún deporte o tengo algún accidente y me golpeo y tengo alguna inflamación, ya sea de una articulación o por un golpe, generalmente yo tomo té de árnica. Es un excelente desinflamatorio y emoliente. Cuando no encuentro té de árnica, a mí me gusta más tomarme un tecito calientito y que tiene una acción también más rápida, pues voy a la farmacia y me compro una pomada o un gel de árnica y tiene exactamente el mismo efecto. Eh, eh, Cuando, por ejemplo, no puedo dormir en las noches, me tomo un té de azares. O me duele el estómago, me tomo un té de manzanilla. ¿Y qué son estos? Son plantas y las plantas son organismos pluricelulares. Por ejemplo, cuando a veces tengo tos persistente, a veces me hago un jarabe de cebolla, fileteo cebolla, pues, que le coloco azúcar, la dejo serenar y el jugo que sale lo tomo como jarabe y le digo adiós a la tos seca. Eh, Actualmente el 30% de los medicamentos se extrae de las plantas y en 20 años posiblemente sea hasta el 50% de los medicamentos. Tal vez, por ejemplo, quienes vivan en la península de Yucatán o en el Istmo conozcan lo que es el árbol de la ceiba. Este es un árbol sagrado para los mayas. Y lejos de esa parte sagrada, la corteza de este árbol, por ejemplo, contiene ácido acetil salicílico. Algunas personas utilizan la corteza para quitar los dolores de cabeza. Es el mismo principio activo que contiene una aspirina. Así es que tal vez nosotros hayamos utilizado muchas plantas que son organismos celulares para alguna afección médica. O tal vez vayamos a la farmacia y compremos algún extracto, algún ungüento, una pomada, y son de productos que extraemos de las plantas. Entonces aquí, y hay muchísimos que podemos investigar. Ahora algo muy importante. Nosotros ya aprendimos qué era el método científico experimental y son esa serie de pasos ordenados que se utilizan en las investigaciones científicas para poder concluir y describir un fenómeno que observamos en la naturaleza. El método científico, una vez que lo comprobamos y que podemos darle respuesta a ese fenómeno natural, nosotros lo que hacemos es obtener conocimiento científico. Ese conocimiento científico validado nos lleva al desarrollo de algo que es el pensamiento científico. Tal vez nosotros nos preguntemos hoy en día, pensando en nuestro medio ambiente. Al menos en el lugar donde yo crecí, recuerdo que había mucha fauna, había mucha flora.
Y cada vez veo menos insectos, tal vez hay menos aves. Eh, ¿Qué habrá pasado? Tal vez fue de que donde yo vivía empezaron a vivir más personas, se empezó a urbanizar más rápido y esto empieza a desplazar a otros seres vivos, reptiles, aves, mamíferos, plantas. Eh, entonces se hace un estudio y se observa si la densidad de las áreas urbanas disminuyen, por ejemplo, la fauna natural de ese lugar. Y tal vez los estudios que se observen lleven a cabo que sí, efectivamente, el aumento de las zonas urbanas, de las casas, de las zonas industriales, tenga una repercusión directa en nuestro medio ambiente, disminuyendo las poblaciones de los organismos que originalmente ahí residían. Y si se lleva a cabo, alguien quiere estudiar o llevar a cabo este estudio en los lugares donde vivan, posiblemente encuentren el mismo resultado y el mismo resultado y esto genera conocimiento científico. Y esto nos lleva a una verdad, que actualmente los desarrollos urbanos tienen un impacto directo en la biota de los ecosistemas, disminuyendo la diversidad tanto de plantas como de animales, algo que llamamos biodiversidad. Y esto es algo que nosotros observamos, que experimentamos y que crea conocimiento científico. ¿Y alguna duda de nuestra actividad integradora número 5? Sandra, Karen, Nayeli, ya se nos acabó el tiempo. ¿Queda alguna duda acerca de nuestra actividad integradora número 5? Ok, ninguna. El próximo viernes explicamos nuestra actividad integradora número 6, que también es muy importante. Que si pueden investigar mucho más células, todas las que usted quiera, todos los recursos que usted tenga al alcance. Lo importante es que dentro de estas actividades sean descritas con nuestras propias palabras, tanto para nuestra actividad integradora número 5 como para nuestra actividad integradora número 6. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes en la sesión de hoy y nos vemos. Mañana es día de asueto, descansen. Y el día viernes llevamos a cabo nuestra segunda sesión y voy a iniciar explicando nuestra actividad integradora número 6. Que tengan una muy bonita tarde, Nayeli, Sandra y Karen. Hasta luego. Adiós. Bonita tarde.